Bienvenidos a Terror Smile. Hoy les sumergiré en una experiencia de 3 amigos que vivieron en un pueblo abandonado. Hace unos meses, 3 amigos y yo decidimos explorar un pueblo abandonado en busca de setas cerca de un río. Todo parecía tranquilo al principio, pero cuando el sol se ocultó, el ambiente cambió. Entre risas y la emoción de la búsqueda, la noche nos envolvía con su oscura manta. No teníamos idea de la pesadilla que se desataría. La luz del día se desvanecía rápidamente. Las sombras cobraban vida entre edificios desmoronados y calles desiertas. Decidimos seguir recogiendo setas, pero la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Sonidos distantes comenzaron a susurrar entre las ruinas. La inquietud se apoderó de nosotros, pero continuamos, atribuyendo los sonidos a la noche y nuestra imaginación. Al llegar al río, la oscuridad era total. La única luz provenía de nuestras linternas. Fue entonces cuando algo nos detuvo en seco. En la distancia, entre las sombras, distinguimos una figura, silenciosa y estática. Ninguno de nosotros se atrevió a pronunciar una palabra mientras la mirábamos con incredulidad. La figura en la distancia se mantenía inmóvil, oculta en las sombras. No podíamos discernir si era una persona perdida, una sombra del pasado o algo más siniestro. La incertidumbre nos envolvía, paralizando nuestros pasos. Un silencio incómodo rompía la noche. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar, temerosos de alertar a la figura. La tensión en el aire se podía cortar mientras sopesábamos nuestras opciones. En un acuerdo silencioso, decidimos retroceder lentamente, manteniendo la figura a la vista. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor mientras nos alejábamos, pero el misterio persistía. Cuando volvimos la vista, la figura desapareció en las sombras. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas y la pregunta de su naturaleza nos perseguía mientras continuábamos nuestro retiro. La tensión entre nosotros era palpable, pero uno de mis amigos, el más atrevido, rompió el silencio. Decidió regresar al río para continuar investigando, desafiando el misterio que se cernía sobre nosotros. Con pasos decididos, se adentró en la oscuridad en dirección al río. Las sombras parecían cerrarse tras él, dejándonos a los demás en un suspense insoportable. Nos quedamos allí, en silencio, aguardando su regreso. La ansiedad y el temor se apoderaron de nosotros mientras el sonido de sus pasos se desvanecía en la distancia. De repente, la oscuridad pareció intensificarse. La luz de nuestras linternas titilaba, como si algo en las sombras absorbiera la claridad a nuestro alrededor. Pasaron 10 minutos que se sintieron como una eternidad. Nuestro amigo no regresaba y la ansiedad nos consumía. Armados de valor, decidimos ir a buscarlo, temiendo que algo siniestro pudiera haberle ocurrido. Nos adentramos en la oscuridad, nuestras linternas parpadeando en un intento por disipar las sombras. El silencio sepulcral solo era roto por el eco de nuestros pasos y el murmullo distante del río. Llegamos al río, pero no encontramos rastro de nuestro amigo. La incertidumbre creció cuando nos dimos cuenta de que no sabíamos hacia dónde se había dirigido exactamente. Un sonido lejano nos llegó, una mezcla de murmullos y risas distorsionadas que helaron nuestra sangre. No podíamos identificar la dirección, pero algo nos decía que algo oscuro estaba ocurriendo. La búsqueda se volvía más desesperada, y en la orilla del río encontramos un descubrimiento que heló nuestra sangre. Las gafas de nuestro amigo yacían allí, agrietadas como si hubieran sido arrancadas violentamente. El silencio a nuestro alrededor se volvió ensordecedor. La inquietud se apoderó de nosotros. ¿Qué había sucedido en medio de la oscuridad? Nos enfrentábamos a la posibilidad de que algo más oscuro estuviera acechando en el pueblo abandonado. Debatimos entre 2 explicaciones inquietantes. ¿Fue arrastrado por algo siniestro o simplemente se cayó, quedando inconsciente en algún momento? La decisión era difícil, pero no podíamos quedarnos con la incertidumbre. Con linternas en mano, nos adentramos aún más en el pueblo abandonado, determinados a encontrar a nuestro amigo, aunque el temor nos acechaba en cada esquina.
Sin embargo, no volvimos a saber nada de nuestro amigo. Jamás apareció. La desolación se apoderó de nosotros mientras enfrentábamos la posibilidad de haber perdido a alguien en medio de la oscuridad del pueblo abandonado. Así concluye esta escalofriante historia en el pueblo abandonado. Si esta experiencia les ha impactado, les invito a dar like, suscribirse y compartir. Bienvenidos a Terror Smile. En el capítulo de hoy, sumérgete en la aterradora historia de Camilo, un hombre solitario que decide dar un giro a su vida adoptando un gato de un refugio. Pero, como descubrirá, algunas presencias no pueden ser domesticadas. Mi nombre es Camilo. Una vida solitaria me llevó a buscar compañía en lugares inesperados. Decidí adoptar un gato de un refugio para llenar el vacío en mi hogar. Encontré a un felino peculiar, con ojos profundos que parecían mirar más allá de lo evidente. Le llamé Shadow, sin sospechar la oscuridad que traería consigo. Al principio, todo parecía normal, pero la atmósfera en mi hogar cambió, como si una sombra invisible se deslizara por los rincones. La tranquilidad se convirtió en inquietud. El comportamiento de Shadow se volvió extraño. Sus ojos reflejaban una malicia que no debería estar en un simple gato. No sé qué traje a mi casa, pero no era un felino común. Las noches se volvieron insoportables. Sonidos extraños resonaban en mi hogar, como si algo arrastrara sus garras por las sombras. La presencia de Shadow se volvía cada vez más opresiva. Investigando en el refugio de donde lo adopté, descubrí algo perturbador. Shadow había sido encontrado en un antiguo lugar de culto, marcado por sacrificios y rituales oscuros. La verdad se desenterró como un cadáver olvidado. Shadow no era un simple gato. Era la manifestación de algo más antiguo, algo que buscaba mi alma para sus propios propósitos siniestros. Llamé a Shadow, esperando que acudiera a la llamada como lo hacía siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Se quedó en la esquina más oscura de la casa, sus ojos brillando con una intensidad inusual. No importaba cuánto lo llamara ni cuánto ruido hiciera con su plato de comida, Shadow permanecía inmóvil en la penumbra. Era como si la esquina más oscura se hubiera convertido en su santuario. Sus ojos brillaban con una luminosidad que enviaba escalofríos por mi espalda. Aquella mirada no era la de un simple gato. Era la mirada de algo más antiguo, algo que había sido despertado por mi elección. El plato de comida yacía ignorado, como si la presencia de Shadow estuviera más allá de las necesidades mundanas. ¿Había despertado algo que iba más allá de la comprensión humana? Aquella elección de adoptar a Shadow se revelaba como una puerta a lo desconocido. ¿Qué misterios ocultaba aquel gato? ¿Y cuál sería el precio de haberlo traído a mi hogar? Cerré la puerta de mi habitación, intentando bloquear la presencia ominosa que Shadow había traído consigo. Mis pensamientos danzaban entre la razón y el terror mientras me sumía en la oscuridad de mi propio descanso. La lucha contra los pensamientos oscuros se volvía una batalla mental. Cada sombra parecía cobrar vida en las paredes de mi habitación, y los ojos brillantes de Shadow persistían en mi mente. Las pesadillas se apoderaron de mi sueño. Visiones distorsionadas de sombras danzaban alrededor, y la figura de Shadow se contorsionaba en formas que desafiaban toda lógica. ¿Había sellado un pacto involuntario con el mal? Me desperté en medio de la noche, sumido en el sudor frío de mis pesadillas. La habitación estaba sumida en una oscuridad más densa que antes. La sensación de ser observado persistía. Al mirar a mi alrededor, vi los ojos de Shadow brillando en la oscuridad. Estaba en mi habitación, observándome con una intensidad que helaba la sangre. El pacto se manifestaba en formas que escapaban a mi comprensión. La luz de la mañana no trajo consuelo. Me levanté con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mis sospechas se confirmaron al ver mi sofá destrozado, arañazos que hablaban de una furia desconocida. Alarmado, me acerqué al sofá y, al mirar debajo, mi corazón se heló. Varias ratas yacían muertas, con sus cabezas separadas del cuerpo. Una escena macabra que desafiaba cualquier explicación lógica. La conexión entre las acciones de Shadow y la macabra escena no podía pasarse por alto. ¿Qué fuerza malévola había desatado? ¿Era Shadow un simple gato o una manifestación de algo más oscuro?
La realidad se desmoronaba a mi alrededor. El pacto, sellado de manera inadvertida, se manifestaba en la destrucción y la muerte. Las sombras que antes eran solo presagios, ahora se convertían en una amenaza tangible. Frente a la evidencia aterradora, tomé una decisión. No podía ignorar la oscuridad que había desatado. Decidí enfrentar la presencia malévola de Shadow, sin importar cuál fuera el precio. Con el corazón lleno de inquietud, regresé al refugio en busca de respuestas. La responsable, con gesto grave, compartió una historia que heló mi sangre y confirmó mis temores. La responsable del refugio me contó que Shadow había pasado por 7 casas más antes de llegar a la mía. En cada hogar, los dueños lo habían devuelto, incapaces de lidiar con las oscuras fuerzas que parecían acompañarlo. La historia de terror se repetía, y la pregunta que me atormentaba encontró respuesta. Shadow no era simplemente un gato, era una presencia maldita, una sombra que se aferraba a quienes osaban acogerla. Mi elección de adoptar a Shadow se volvía más sombría con cada revelación. Sin saberlo, había sellado un pacto indeseado con la oscuridad. Cómo enfrentar algo que había marcado a sus dueños anteriores con el mismo terror. Regresé a casa con un corazón lleno de inquietud. Al abrir la puerta, la ansiedad se apoderó de mí. Shadow escapó a toda velocidad, desvaneciéndose en la oscuridad. Jamás volvió a aparecer, pero su presencia se quedó grabada en mi mente. Desde aquel día, la sensación de ser observado se apoderó de mis noches. Una sombra acecha desde la ventana que da al jardín. Aunque Shadow se haya ido, su influencia perdura en cada rincón de mi hogar. No se pierdan el próximo capítulo. Si esta historia os ha... Bienvenidos a Terror Smile. Soy Pablo, y hoy les contaré una experiencia que empezó como un encuentro inocente y se sumergió en las sombras más profundas. Conocí a una mujer enigmática en línea. Su nombre era Sofía, una presencia digital que encantaba con su misterio. Nuestros mensajes se volvieron el preludio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Sofía exudaba una atracción virtual, sus palabras como un hechizo que me envolvía. Sin sospechar nada, acepté su invitación a una cita en persona. La cita se acordó en un rincón tranquilo de la ciudad. La expectación crecía mientras me dirigía al lugar, ajeno a las tinieblas que acechaban. Encontré a Sofía, una figura elegante y seductora. Su sonrisa sugería un secreto que solo el tiempo revelaría, y yo caí bajo su encanto sin dudarlo. Decidimos dirigirnos a un bar oscuro, el ambiente perfecto para una velada que parecía prometedora. La atmósfera se cargaba de expectación, sin indicios de la tragedia que se avecinaba. La charla se volvía más íntima, la seducción se mezclaba con la promesa de algo más oscuro. Sus ojos, enigmáticos, ocultaban un secreto que mi ingenuidad no alcanzaba a percibir. Brindamos con copas que contenían más que solo licor. Sin advertencia, Sofía vertió un somnífero en mi bebida, iniciando el capítulo más oscuro de esta historia. Desperté en un lugar desconocido, la tenue luz revelando las sombras de un hospital clandestino. Un tubo conectado a mi boca y la sensación de entumecimiento marcaban el inicio de mi pesadilla. Al incorporarme, noté una raja en mi costado derecho. El horror se apoderó de mí al comprender que me habían robado un órgano. La sala resonaba con un zumbido sordo. La sala, repleta de sombras, se volvía testigo de mi angustia. Mis pensamientos giraban en espiral mientras intentaba comprender la atrocidad que había ocurrido. Cada latido de mi corazón resonaba con el dolor de la traición. Sofía, la encantadora mujer virtual, se revelaba como la arquitecta de mi desgracia. Con la determinación ardiente, decidí escapar de este hospital clandestino donde los susurros de la mafia resonaban en cada rincón. Cada paso era una lucha contra el dolor y la desesperación. Mis pasos cautelosos resonaron en los pasillos oscuros. Las sombras se cerraban a mi alrededor, pero cada latido de mi corazón era una declaración de resistencia. Avanzando, descubrí más sobre la red clandestina. La verdad surgía como un monstruo de múltiples cabezas, cada revelación más aterradora que la anterior. En una sala lúgubre,
la maquinaria médica siniestra confirmó mis peores temores. Había sido parte de un mercado de órganos, un horror insoportable que atormentaría mis pesadillas. Con la verdad pesando sobre mis hombros, tracé un plan de escape. Cada segundo era vital mientras enfrentaba la realidad y sorteaba obstáculos en busca de la libertad. Con audacia, superé desafíos y dejé atrás el infierno clandestino. La huida exitosa marcó el comienzo de mi resistencia contra aquellos que operaban en las sombras. Llegué a un lugar seguro y denuncié el horror que viví. La policía inició la investigación, pero la mafia era astuta, dejando rastros difíciles de seguir. Mi misión personal se volvió buscar justicia. Cada rincón de la red se convirtió en un campo de batalla virtual mientras luchaba por exponer la verdad oculta. A pesar de la desconfianza y las cicatrices, mi resistencia persistió. Cada día era un paso hacia la normalidad, pero la sombra de la mafia continuaba acechando en mi memoria. A día de hoy, la investigación sigue en curso. A pesar de mis denuncias y la valiente lucha por la verdad, la mafia del mercado negro de órganos permanece en las sombras, desafiante e impune. Mi historia es una advertencia que resuena en las sombras virtuales. Cada nueva suscripción a Terror Smile es una oportunidad para compartir el conocimiento y prevenir que otros caigan en la misma trampa mortal. La cautela se ha convertido en mi compañera constante. Cada nueva conexión virtual es evaluada con escepticismo, recordándome que la amenaza puede esconderse detrás de cualquier pantalla. La cicatriz en mi costado es una marca física de la traición, pero también una recordatoria imborrable de mi resiliencia y determinación para enfrentar la oscuridad. Las noches de insomnio persisten, pero ahora son testigos de mi resistencia y de la determinación de desentrañar el misterio que aún se cierne sobre mi existencia. La esperanza se renueva con cada persona a la que mi historia ha alertado. Mi dolor se convierte en un faro para aquellos que pueden caer en las mismas redes mortales. El precio del valor es alto, pero mi testimonio se vuelve una herramienta para desafiar a la oscuridad y recordar que incluso en la peor de las pesadillas, la luz puede brillar. La batalla por la verdad continúa, aunque los días avanzan. La paciencia se mezcla con la determinación, y mi búsqueda persiste como un recordatorio de que la justicia puede ser lenta pero implacable. El peso del pasado se desvanece lentamente, pero las secuelas son un recordatorio constante de que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza cuando se elige enfrentar las sombras. Las sombras del futuro se desvanecen a medida que miro hacia adelante. Aunque la mafia sigue sin ser identificada, mi determinación para vivir una vida plena es inquebrantable. El legado del horror se transforma en una narrativa de resiliencia. Aunque la justicia tarda en llegar, cada palabra compartida se convierte en una pequeña victoria contra la impunidad. La comunidad se ha convertido en mi refugio. La solidaridad entre aquellos que han enfrentado traumas similares es un bálsamo que alivia las heridas que aún persisten. Mi historia perdura como una advertencia perpetua. Cada nueva suscripción a Terror Smile es una oportunidad para compartir el conocimiento y prevenir que otros caigan en la misma trampa. Hoy mi compromiso es hacia un futuro sin sombras. Aunque la mafia sigue en libertad, mi voz es una antorcha que ilumina el camino hacia un mundo donde la justicia prevalezca y la oscuridad no tenga poder. Gracias por acompañarme en esta travesía a través de Terror Smile. Soy Pablo, recordándoles que la realidad puede ser más aterradora de lo que imaginamos. Si les ha gustado esta experiencia, no olviden dejar su like y suscribirse para más relatos escalofriantes. Hasta la próxima.